Muy buenas tardes a toda la comunidad del CCH que se ha reunido este viernes para escucharnos hablar sobre qué ver y qué hacer durante esta temporada de sana distancia. Hoy tenemos un invitado de la Universidad de Guanajuato, es el doctor Gabriel Medrano. Y los voy a presentar brevemente para que ustedes lo conozcan y sepan un poquito de lo que él nos va a hablar esta tarde. Él es sociólogo por la Universidad Autónoma del Estado de Aguascalientes, estudios técnicos por el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, donde también realizó su doctorado en ciencias sociales. Él ha escrito más de una decena de libros, artículos, ha dictado varias ponencias y conferencias sobre temas como la cultura oral y el patrimonio intangible en ámbitos nacionales e internacionales. Actualmente, él forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, donde realiza una investigación sobre la cultura oral y el patrimonio intangible de México. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañar a toda la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Universidad Nacional esta tarde. Al contrario, yo les agradezco a ustedes porque siempre es importante tener esa comunicación con los estudiantes, con los profesores, con otros investigadores y la comunidad en general. Creo que la oportunidad que ustedes brindan de compartir lo que hacemos, pues es algo que debemos agradecer. Bienvenidos todos y bueno, este será como una plática a través de un largo y sinuoso camino por el maravilloso mundo de las narraciones orales y en este caso del Bajío Mexicano, el Centro Occidente, que es el área que yo he ido trabajando. La manera de llevar esta plática para no hacerla tediosa y no se vea solamente yo platicando como perico parlante, he pensado que podemos entablar un diálogo a través de algunos videos, de presentarles algunos de mis narradores, cómo trabajo, cómo he hecho las compilaciones, de donde han salido algunos de los libros que hablan de leyendas, como esta que ya es la segunda edición, como me lo contaron, se los cuento, Leyendas de Guanajuato, y que el nombre se me hizo muy pertinente cuando hice otro libro, pero para hablar de las leyendas de Aguascalientes, dejar el mismo título, pero referir leyendas de Aguascalientes. Es decir, como me lo contaron, se los cuento, Leyendas de Aguascalientes. ¿Por qué puse este título o por qué me parece muy acertado? Es común que en muchos de mis informantes, en muchos narradores, sabemos que el contar historias parece como el teléfono descompuesto. Ustedes han tenido esa experiencia de escuchar una historia y transmitirla. Siempre habrá algún cambio, siempre agregaremos algún dato, pero es muy común que te dicen, pues como me lo contaron, te lo cuento. Y ahí se justifica en que así lo contó la abuela, lo contó algún pariente, algún amigo. Bien señalaba Rosalba, yo inicié este camino académico en Aguascalientes, soy oriundo de Aguascalientes, estudié en la Universidad Autónoma de Aguascalientes la licenciatura en Sociología y desde ahí me encaminé al estudio de la cultura popular, de las tradiciones, cosa que académicamente hablando, pues pude adentrarme más ya en el Colegio de Michoacán, precisamente en el Centro de Estudio de las Tradiciones, donde seguimos haciendo esos estudios sobre danzas tradicionales y donde lo que era muy importante para mí, hacer esas entrevistas a profundidad para ver cómo aprenden a danzar, cómo se transmite la danza, esa parte importante que es de la devoción, que es algo muy valioso, y que hablar de religiosidad popular en México es un tema también muy fascinante. Y bueno, ya en cuestiones así de más especialización, pues ya fue en el doctorado, ¿no? Ahí se hizo un trabajo sobre el folclore literario ferrocarrilero de Aguascalientes. También para mí fue una experiencia muy bonita porque había muchos textos, entre comillas, en el baúl de los recuerdos de los ferrocarrileros. Y como ellos no tenían esos estudios académicos, pues la gente quizá no les daba la importancia que merecían.
Ellos escriben corridos, canciones, cuentos, anécdotas, poemas. Y el tema central era la morena, bueno, la morena, porque era el tren de vapor. Estamos hablando de la época de las locomotoras de vapor. Y yo me interesé por esa parte, porque si bien desde el punto de vista literario pudiera ser muy criticado, los que saben de esto dirán, tiene muchos ripios, muchas asonancias, no está bien escrito, no están octosílabos, etc. Y tendrían razón, pero desde el punto de vista de su función, desde el punto de vista de que dan cuenta de la vida cotidiana de esta ciudad febril en esos años, pues resultan textos maravillosos y textos muy importantes, ¿no? Entonces yo los estudié desde el punto de vista de la literatura popular y también tuve la suerte de que el Instituto Cultural de Aguascalientes publicó tanto el contexto de estos textos, que era la historia de los ferrocarriles, como el corpus. De ahí salieron 2 libros. La Universidad Autónoma de Aguascalientes se interesó por escribir la historia de los ferrocarriles de Aguascalientes y el Instituto Cultural por dar a conocer este corpus, ¿no? Donde un eje principal pues, fue el Francisco López Medrano, por el lado de Medrano, pariente lejano mío, que era un poeta popular. En este andar, pues es que llego a Guanajuato y me incorporo a la Universidad de Guanajuato. Yo sentí que me cayó como anillo al dedo, porque encuentro una ciudad estudiantil donde parte importante de atraer al turismo son precisamente esas leyendas. Aquí casi cualquier callejón, cualquier calle tiene su historia, tiene su leyenda. Por un lado. Y por otro, pues también el arte popular reviste una importancia muy, muy grande en este estado. Yo estoy hablando de Guanajuato, pero eso lo podemos referir a cualquier ciudad de México, ¿no? Es una parte importante que tenemos en México, que aún perviven muchas tradiciones, muchas historias, tenemos una riqueza en arte popular. Y fue así que me inserto. En este camino, pues cuando me encuentro con estudiantes, para mí es algo muy valioso y yo quiero felicitarles por este programa que hacen para compañeros CCHeros, porque aunque sé que hay público en general, profesores, investigadores, pero pues una parte importante son esos estudiantes del CCH, que para mí es importante porque es hablarles de otro camino en esto que ellos van a retomar. Ellos están a punto de insertarse, si no ahora, muy pronto, a tomar una licenciatura, una ingeniería, no sé la decisión que tomen, pero siempre es importante ver que hay las ciencias sociales duras, exactas, como dicen, y las ciencias sociales y las ciencias duras, ¿no? Entonces es una oportunidad para mí, pues, hablarles de esta otra parte del campo de estudio, de la literatura oral, de las narraciones, de las tradiciones, que, pues, muchas veces usamos una óptica de diversas disciplinas, ¿no? La sociología, la antropología, la historia, la educación. Recordemos que muchas de estas leyendas, algo muy importante es que nos transmiten una moraleja, nos transmiten un mensaje. Yo creo que más de alguno que nos está viendo por internet, pues recordará que de niños nos decían que nos portáramos bien. Y para lograrlo, decían, si no te portas bien, se te va a aparecer la Llorona. O a mí era muy frecuente que mi abuela me decía, te va a salir el coco. Hasta la fecha no he visto el coco, ¿verdad? Pero era muy frecuente que de niños, pues ya cuando nos decían eso, mejor nos portábamos bien. Entonces esto es algo también muy importante que vemos detrás de estas historias, ¿no? Otra parte también, cuando uno las estudia, pues ve ese vínculo que tienen los cuentos, las leyendas, con los valores. Y esa es otra forma de educar a los niños también, ¿no? La educación en valores es muy importante, sobre todo en el contexto actual, que muchos adultos me dicen cuando me cuentan historias que los jóvenes ya no tienen temor de Dios, es algo común, pero también muy interesante. Entonces,
muchas veces estas historias nos hacían ver esta parte de irnos por el camino del bien, de ser buenos niños, y era algo muy valioso. Este es como un preámbulo a lo que quisiera platicarles, la manera de abordarlo. Les decía, hablábamos del Bajío como para abrir un poco más la región, y bueno, quizá puedo leerles una leyenda de Aguascalientes y luego me doy la oportunidad de poner un video y empezar este diálogo, ¿no? Entre narraciones contadas, los videos, cómo he trabajado y por qué son importantes la compilación de estos textos en nuestra cultura en México, ¿no? Porque es importante seguir interesarnos por el estudio y seguir perviviendo las historias, las tradiciones, las fiestas patronales, etc. Miren, hay otro aspecto importante para leer esta, que es la leyenda del Chan del Agua, es que muchas veces las historias las podremos escuchar en varios estados. Y el caso más emblemático para mí sería La Llorona. Lo podemos escuchar a lo largo y ancho de México, de América, incluso de otros países, pero lo interesante es ver cómo se apropia de cada lugar, ¿verdad? Es una parte muy, muy interesante, que muchas veces el nombre de los ríos, la toponimia, la geografía, pues reviste ese carácter y que le da esa especificidad a la historia o a la leyenda. Yo escogí esta leyenda porque precisamente en muchas regiones, cuando embarazaban a alguna mujer, para no decir quién fue, o en esos contextos decimonónico, que era algo muy pecaminoso, por así decir, el quedar embarazado, pues era muy fácil decir que fue el Chan del Agua y así salvar el honor, ¿no? Entonces, esta leyenda, que la contextualizamos en Aguascalientes, se llama la leyenda del Chan del Agua. Y dice así: la conjunción de dos culturas, en las cuales el aspecto mágico y religioso del agua tienen una gran preponderancia, desemboca en una serie de mitos y leyendas populares como la que corría de boca en boca por el año de 1880 en esta ciudad. Existía en aquel entonces un charco llamado Campanero, que se formaba en el cruce del paso de Curtidores con el río del mismo nombre, Pirules o San Pedro, hoy en día. La localización exacta correspondía en la actualidad en el cruzamiento de la prolongación de la calle Salvador Quesada Limón y el río San Pedro. Como vemos, las ciudades van creciendo y van refiriendo un punto actual donde ya está la urbanización, pues ya en ese lugar, y antes eran solares, eran ríos. Según se sabe, el charco servía para bañar a los caballos de los soldados, pero también se identifica con la morada de un personaje mítico, cuyas características antropomórficas eran parecidas a un hombre lagarto, conocido como el Chan del Agua. Los atributos masculinos de este monstruo eran aprovechados por las damiselas de la época, quienes, habiendo dado su mal paso, necesitaban justificar el futuro alumbramiento de un nuevo ser. Para lograr su objetivo, la incauta acudía a bañarse el charco donde un ritual entre mágico y sensual quedaba preñada por el Chan. De esta manera, el famoso personaje resultaba responsable de un sinnúmero de desgracias, siendo padre de más de 4 y atiborrando los registros parroquiales de nacimientos con el apellido Chan del Agua. Bueno, yo lo saqué del archivo histórico, que tienen ahí un documento que se llama Mascarón, para que lo sepa, Leyendas de Aguascalientes 2. Bueno, esa es la parte en cuanto a la investigación de andar hurgando en archivos, bibliotecas, haciendo entrevistas, trabajo de campo. Y la sorpresa que me llevé, que también en Guanajuato yo he escuchado hablar del Chan del Agua, y no
no muy lejos de donde vivo. Yo vivo en una comunidad que se llama Santa Teresa. Antiguamente este era una hacienda muy próspera, por cierto, del siglo XVII, XVIII. Y había otra hacienda que es Cuevas, y cerca hay una comunidad que se llama Puentecillas, y también ahí había un lago, y me han contado que también ahí las mujeres iban a bañar y quedaban preñadas. Las que tenían una posición económica y social pues mayor, sabemos que el padre las enviaba a los conventos hasta que tuvieran el bebé, y para que la sociedad, los amigos no supieran que quedó embarazada. Entonces, son cosas muy, muy interesantes, y a la fecha sigue contando esta historia del Chan del Agua. Aquí en el caso de Guanajuato, cuando llegué a trabajar y empiezo a recorrer la ciudad, pues me doy cuenta que una parte importante para algunos guías de turistas es contar la historia y pedir a cambio una propina. La leyenda que más se cuenta aquí, la que más se conoce, es la leyenda del Callejón del Beso. Si la estudiáramos a fondo, pues es muy interesante, porque habla de dos posiciones sociales: la mujer rica, la hija del minero, y cómo se enamora este minero. Hay un minero que se enamora de esta jovencita, pero el papá no lo permite, ¿no? La posición social no favorece, y el papá, ese minero acaudalado, se opone, pero van cambiando en las historias. Algunas dicen que el minero se empeña tanto en comprar la casa para estar cerca de su amada, y en otras refiere que busca una oportunidad de llegar a ella, y usa a la sirvienta, a la nana. Entonces, hay muchos aspectos. Yo hice una compilación de leyendas. Como les decía, ya la primera edición se agotó. Siempre es interesante cómo al turista y a la propia gente de Guanajuato le interesa conocer las leyendas. Y aquí yo rescaté varias versiones de cómo la narraban diversos autores. Estuve investigando en revistas, en libros, pero también fui a ver cómo la sigue contando la gente. Entonces, para dar cuenta de cómo van cambiando algunos aspectos, y bueno, mis compañeros que me hicieron el favor de hacer esta invitación, nos harán el favor de poner esta leyenda del Callejón del Beso, para que vean ese encanto que tiene la ciudad y cómo se cuentan las historias. Se dice que doña Ana era una joven muy bella. Desde niña quedó al cuidado de doña Matilde, la dama de compañía de su difunta madre. La ternura de doña Matilde hacía contraste con la rigidez y dureza del padre de Ana, que aunque la adoraba para hacer sentir su autoridad, era frío e inflexible. Doña Ana era una mujer muy piadosa. Todos los días iba a misa acompañada de doña Matilde, su fiel amiga y confidente. Una de tantas veces que la joven fue a la iglesia, conoció a don Carlos, un apuesto galán que al verla se prendó de ella. Muy pronto, los jóvenes se enamoraron. Los rumores sobre el noviazgo de don Carlos y doña Ana llegaron a oídos de su padre, quien enloqueció de rabia. Su hija no podía salir con ningún hombre. Desde ese momento, doña Ana quedó recluida en su casa.
El padre de doña Ana, un hombre rico y ambicioso, meditó sobre la situación y decidió que casaría a su hija en la península con un viejo y acaudalado noble. Fueron inútiles los ruegos de doña Ana. El padre exigió la sumisión a sus mandatos y ya Matilde tenía instrucciones de arreglar su ropa para iniciar el viaje a España. El tiempo acercaba implacable la fecha de partida. Al fin pudo Matilde salir para darle a don Carlos la terrible noticia. De inmediato, el hombre urdió 1000 planes, pero finalmente tuvo una idea que se dispuso a poner en práctica: comprar la casa vecina a la de su amada. Una ventana de la casa de doña Ana daba a un callejón muy estrecho, tan estrecho que se podía tocar la pared de enfrente con tan solo estirar la mano. Precisamente a la altura de la recámara de la joven doncella había una ventana. Don Carlos pensó que si lograba introducirse, podría hablar con ella y entre los dos resolver el grave problema en el que se encontraban. Se informó con el notario del pueblo sobre el dueño de aquella propiedad. La adquirió a precio de oro y fue a esperar a doña Matilde para transmitirle la cita a su amada. Por la noche, con suma impaciencia aguardó don Carlos en su reducto. La ventana se abrió, doña Ana se asomó y don Carlos sintió su corazón darle vuelcos. Y habiendo el padre sorprendido el ardid, enfureció, sacó su daga y la clavó en el pecho de su hija. Mudo testigo fue don Carlos de la tragedia. Quedó el brazo de ella colgando sobre el callejón y en silencio don Carlos depositó un beso en la mano yerta de doña Ana. La noticia de la tragedia corrió como reguero de pólvora por la ciudad. No, apenas una parte. Bueno, listo. Sí, esta cápsula fue un apoyo que tuvimos de la Secretaría de Turismo para hacer 5 cápsulas de divulgación de los videos que consideramos que podrían identificar más la ciudad de Guanajuato a partir de este libro. Como verán, es muy interesante cómo se va construyendo las historias, ¿no? Cómo cada quien le va poniendo algo de su cosecha y cómo siguen de boca en boca hasta nuestros días. Decidimos poner esa porque es la que más se cuenta aquí en la ciudad de Guanajuato. Si habláramos de Aguascalientes, hay un personaje también muy importante y es la leyenda más conocida, que sería Juan Chávez. Bueno, este libro corresponde a la primera edición, se agotó y la Universidad Autónoma de Aguascalientes sacó una segunda edición y luego una primera reimpresión, pero también es muy interesante estas historias y uno ir dando cuenta cómo se van construyendo. El caso de Juan Chávez es muy peculiar porque todos sabemos que en el siglo XIX, bueno, si no es que ya desde antes, en la época de las haciendas, pues los hacendados hacían lo que querían, entre comillas, con sus peones o con la servidumbre. Entonces, si le gustaba una muchacha, era muy fácil que quisiera poseerla. O incluso en muchas haciendas tenían el derecho de pernocta, ¿no? Si se casaban, tenían que pasar la primera noche con el amo. Entonces, muchos de estos niños, pues, eran hijos bastardos. Es el caso de Juan Chávez. Juan Chávez fue un hijo bastardo, pero que al crecer, pues va acumulando ese resentimiento contra el hacendado que abusó de su mamá. Y entonces se genera un resentimiento social. Y también no olvidemos ese contexto de la segunda mitad del siglo XIX, de los bandoleros, de los gavilleros, ¿no? Es el caso de Juan Chávez. Lo que es valioso es que sabemos que en muchas ciudades, por debajo de los templos y de muchas casas de la gente más rica, e incluso de los conventos, hay túneles.
muchas veces se hacían para que si hubiera alguna revuelta, algún conflicto armado fuerte, ellos pudieran escapar rápidamente. Bueno, Juan Chávez conocía muchos de esos túneles y por ahí lograba escapar y la gente creía que desaparecía. Desapareció aquí y apareció por el cerro. Y lo más valioso, que el gobierno, por mucho que lo quiso atrapar, no pudo. Murió en manos de 2 de sus hombres. Fue traicionado. La gente de gobierno logra convencerlos y después de andar 3, 4 días en sus fechorías, tenía un cansancio muy grande y queda dormido y ahí le atraviesan 2 lanzas. Entonces la gente le va dando tributos y hoy si van a Aguascalientes, pues les dirán que están en los tesoros de Juan Chávez enterrados y el que los encuentre se los puede llevar. Y eso se ve en muchos cerros tienen esa parte mítica, muy interesante, de que dicen que si te introduces, sobre todo un Viernes Santo o Jueves Santo, y encuentras los tesoros, se escucha una voz que dice todo o nada. La ambición es que tú agarras un poco del oro encontrado y se cierra la cueva y quedas en su interior hasta morir. Y eso es lo que también se cuenta de Juan Chávez, esa típica historia de tesoros del todo o nada, pero que lo tenemos a lo largo y ancho de México y de otros países. Lo interesante que de Juan Chávez no hay muchas fotos, no había mucha información, incluso era apodado el ídolo de las beatas, dicen que era puesto. Y bueno, yo en este libro reconstruyo su historia, ¿no? Al contexto. Y esa es la forma en que uno ha ido trabajando. Uno va, en el caso de Guanajuato, encontré 2 personajes, uno en la ciudad capital y otro en Juventino Rosas, que para mí me marcaron un parteaguas por la manera en que narran sus historias, en cómo tienen esa capacidad para crearlas. Y sobre todo, he encontrado un muy buen amigo, muy sencillo, es una eminencia. Ustedes pueden ver en internet muchos de sus libros, de sus artículos. Se llama José Manuel Pedrosa. Y juntos pues hemos ido trabajando las historias de estos 2 personajes. Uno de ellos es Shinda. Para mí fue uno de los mejores constructores de juguetes artesanales a nivel nacional en México. Si no el mejor, pues sí de los mejores, pero también de los mejores narradores. Y Pedrosa, que ha viajado casi por todo el mundo estudiando y trabajando las leyendas, pues él ha manifestado que incluso de los mejores narradores. Nosotros hicimos este libro, está en internet, sobre la vida de Shinda, cómo construye sus obras, sus juguetes y sobre todo rescatamos sus historias. Ese libro, si le ponen un de un juguete, hicimos una pequeña historia de Shinda para que vean cómo ha sido muy interesante, ¿no? Cómo es muy interesante la manera de narrar, la atmósfera y esa magia que tiene el video sobre la palabra escrita sobre el papel, de que se puede ver el sonido, se puede ver la atmósfera, los colores. Les quisiera poner un pequeño trozo de una plática de Shinda para que vean lo maravilloso que es. Aquí vamos a compartir pantalla. Y bueno, miren, tenemos este portal. Yo les hablaba de José Manuel Pedrosa, que es un gran investigador, un gran amigo, pero también en España tenemos muchos compañeros que se dedican al estudio de estos textos y les recomendaría este sitio de internet, se llama Corpus de Literatura Oral, lo dirige el profesor David Mañero, el doctor David Mañero, y es muy interesante cómo lo ha ido construyendo. Ahí encontrarán muchos narradores, muchas historias, está escrito, y de ahí tomé esto para compartir un poco.
de Shinda. Bueno, ustedes saben que siempre tenemos problemas técnicos, ¿verdad? Ese es lo malo de las computadoras, que a veces no hay que fiarnos del todo, pero está en internet. Bueno, ustedes si le ponen, lo podrán escuchar toda su historia. Y aquí él me ha narrado muchas historias. Si ven, aquí lo que se ve es su taller. Construía juguetes. Eh, él siempre decía que los juguetes no hacen rico, pero no dejan morir de hambre. Y que incluso para hacer juguetes había que estar contentos. Si no, no le salían bien. Otra parte maravillosa, decía que cuando dormía, él ponía una libreta junto a su cama porque despertaba y esos juguetes que le veían sueños, hacía los bosquejos y el día siguiente los comenzaba a fabricar. Muchas veces también de las propias historias de Juventino, de las leyendas, él las recreaba mediante sus juguetes. ¿Les suena, gente? Bueno, él es Chinda, podrán ver el video, el todo. Y el otro personaje de que yo les refería eh, sería Luis. Este es Don Luis. Don Luis, yo le conocí cuando iba a hacer una investigación sobre juguetes populares y a un museo, porque el dueño, Virgilio Fernández del Real, antes aliado español, estuvo en la Guerra Civil Española, tenía una colección de juguetes de hojalata. Y cada que le visitaba, pues empecé a ver esa particularidad de Virgilio, eh, que era don Virgilio me empezó a contar sus historias y yo le dije, pues era muy interesante su vida por todo lo que vivió. Y en los ratos que él se ocupaba o que él se ocupaba, pues yo iba a platicar con don Luis y es cuando vi eso que él tenía de saber muchas historias. Y en una de las vueltas que José Manuel Pedrosal vive en España, es profesor titular de literatura oral en la Universidad de Alcalá de Henares, pues se lo presenté y entonces empezamos un trabajo sistemático para recuperar sus historias. Bueno, esas son una parte importante de cómo yo he ido, de cómo he ido recopilando estas historias. Llego, hago la grabación con los narradores. En un segundo momento, pues hay que transcribirlas de una manera muy sistemática
Y como decía José Manuel Pedrosa, empezar a buscar esos paralelos donde él, con ese conocimiento que tiene, pues hemos encontrado cómo esas historias se siguen narrando en otras partes del mundo, ¿no? Y vamos dando cuenta de cómo esas historias pues forman parte de un contexto mayor. Y esos para mí han sido dos informantes muy, muy importantes. En mi caso, si quieren, ya ustedes pueden ingresar al corpus de literatura oral de la Universidad de Jaén y encontrarán tanto estos archivos como otros. Y por ejemplo, yo aquí tengo les podría hablar rápidamente de Shinda, para que vean. Aquí puse la maestra Tere Pomar porque ella fue una especialista en arte popular, pero le tenía una gran admiración a Shinda. Le hizo algunos homenajes, yo también tuve la oportunidad de hacerle otros homenajes. Y cuando vio que estaba haciendo el libro, a mí me apoyó mucho. Yo le visitaba en su casa y platicaban mucho sobre Shinda y el arte popular, el juguete popular. Lamentablemente ya falleció, pero sí todas sus historias que nos dejó, pues sirvieron para poder hacer este libro de Shinda. Él es Shinda, vean su rostro, cómo es. Económicamente, pues no era una persona que tuviera adinerada, pero sí era una persona muy rica, ¿no? Porque dicen que no, como dicen, que era un señor tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y Shinda, a pesar de no tener dinero, era una persona muy rica por todo el conocimiento que sabía. Él sabía leer la naturaleza. Íbamos al cerro, me enseñaba las tierras de donde extraía los tintes naturales, me hacía ver la variedad de cactus, de nopales, de plantas. Él sabía herbolaria. Ahí lo tienen, con uno de sus juguetes. Y bueno, en 2015 tuvimos esa fortuna de que nos invitaron a España, él para hablar de sus mitos, de sus leyendas, y un servidor para hablar del juguete mexicano, de la cultura mexicana, o sea, para contextualizar la obra de Shinda. Pero algo muy interesante que tienen algunos personajes, si ustedes ven, el nombre de Shinda es Gumersindo España Olivares. Cuando hablamos con él decía que el abuelo quedó preñado del hacendado, lo que ya referí un poco con Juan Chávez, pero que no fue del todo malo, porque si bien no dio el apellido, tampoco desamparó a la bisabuela. Y cuando lo registraron decían, oye, ¿cómo le ponemos a este señor? Pues es hijo del español, pues ponle España, y de ahí viene ese nombre. Entonces Shinda tenía un anhelo, tenía un sueño de que él venía de España y quería viajar a España. Y este viaje fue ese punto de encuentro. Lo maravilloso es que en el festival, en el Maratón de Cuentos de Guadalajara, nos hospedaron en este hotel que se llama España. De ahí viene esta foto, ¿no? Ahora sí que por eso le puse España en España por Shinda, que él siempre decía que su nombre, Gumersindo, en otomí era Shinda. Yo hasta la fecha no lo puedo comprobar, pero es decir, era su nombre. Como ven, yo le conocí en el 2004 y desde entonces hice mucho trabajo con él. Aquí se ven, está más embarnecido, se ve más joven, acá rodeado de sus nietos, que es la otra generación que está aprendiendo a hacer juguetes. Es algo increíble. Él aprendió del abuelo, del papá, y ahora transmitió a sus hijos. En esta foto estamos en Madrid, España, en la Plaza Mayor, y bueno, aquí precisamente, donde dice julio 2017, fue una visita que le hicimos José Manuel Pedrosa y un servidor, donde nos estaba contando la leyenda del mágico, pero íbamos al lugar donde sucedía. Antes era un solo terreno, y hoy pues ya hay casas, pero él tenía ese tino de pedirnos de llevarlo al lugar donde sucedían los hechos y de ahí contarnos las historias. Es algo muy interesante. Para Shinda también él me refería que era muy importante escuchar las leyendas, escuchar las historias,
porque sus papás era una manera de decirle cómo portarse bien, ser un buen niño, aprender un poco de la cultura, aprender de su municipio. Y en una situación que él enfermó mucho, yo le visité y tuvo un periodo de reposo. En este periodo me dijo, fue algo que a mí se me quedó muy grabado porque me dice la maestra Pomar, ya les hablé un poco de la maestra Tere Pomar, que un día me voy a ir, refería a morir, y no sé a quién contarle mis historias, y me voy a quién le cuento. Y es algo muy triste porque cuando mueren los adultos mayores, cuando mueren nuestros abuelitos, con ellos se van grandes tesoros. Y yo creo que este es un mensaje para los SHeros, de que se acerquen a sus abuelitos, se acerquen a su familia y la escuchen y empiecen a rescatar esas historias o a no dejar de que algunos documentos como las cartas o actas de nacimiento, fotografías, cuando muere alguien, eso es basura, tíralo, sino a tener esa conciencia de empezar a rescatar estos documentos, estas cartas y ver que eso es parte importante, ¿no? En eso estamos hablando. Y eso le sucedió a Chinda y me dijo, Gabriel, me dice la maestra Pomar, pues que te cuente a ti. Y fue una situación que dije, Chinda, pues si usted gusta, grabamos ahorita que está convaleciente. Y yo lo vi como una terapia ocupacional, ¿no? Él se entretenía contando y yo me entretenía grabando y me empezó a contar todas estas leyendas, la leyenda del ahorcado. Y en un segundo momento le pedí que si me las podía representar en juguete. Y dice, cómo no, Gabriel. Y miren lo que aparece. Ahí está la historia, esto está en el libro que pueden ver. Y vean, ahí está la leyenda del ahorcado hecha en juguete, ¿no? Vean qué interesante. El cuartito de la muerte, que son historias muy interesantes. Ahorita pues ya casi estamos cerrando la sesión. Y ahí tienen el cuartito de la muerte en juguete. Aquí está la leyenda del mágico. Decía, donde vimos la foto sentado, nos estaba contando esta leyenda cuando iban los húngaros. A mí me tocó ver esos personajes de niño y me decían que no fuera con ellos porque robaban a los niños o robaban las pertenencias de quien se les acercara. Otros les decían los gitanos. Entonces es muy interesante y ahí tienen la leyenda del mágico hecha juguete, que es muy bonito, ¿no? La leyenda de Don Ambrosio, que era un personaje que echaba carreras con los caballos y ganaba. Si se fijan, él significa que está despegado los pies del piso porque está como volando, hacía pacto con el demonio. Doctor, Y le ganaba las carreras a los caballos. Doctor, no estamos viendo lo que nos dices. ¿Estás compartiendo pantalla? Miren, que sí, aquí me decía que sí. A ver. Porque no. Miren. Ahí está, ahora sí. Bueno, ya les conté, ahora veo las fotos rápido. A ver. Disculpa, qué bueno que nos dijiste. Yo acá, cibernético. Sí, les decía que Shinda, así muy rápido para no perder tanto tiempo. Ahí está en su taller, está haciendo donde construye juguetes, donde construía sueños. De Shinda haciendo unos juguetes. Y lo que les refería de España, ¿no? En el hotel. Decía que fuimos a España. Allá fue una experiencia increíble. Yo creo que nosotros los mexicanos a veces no valoramos nuestras propias tradiciones, nuestra cultura. Ahí era algo muy, muy valioso porque cuando yo le decía, Shinda, vamos a desayunar, ya había mucha gente esperándolo. Shinda, venga a contarme una leyenda. Antes de ir a contarlas al teatro, al evento, siempre lo acaparaba la gente en la calle y todo, y se ganó el respeto y el cariño. Ahí hay un personaje que se llama Kiko Cadaval, muy reconocido en España como cuentacuentos, y se me quedó muy grabado que un día le besó la mano y le dijo, usted sí es mi maestro, Shinda. Eso era muy bonito. Y aquí a veces nos damos un cacahuate por ellos y no valoramos. Estas son las fotos que les decía en diferentes momentos. La de julio de 2007 es donde está el juguete donde sucedió la leyenda del ahorcado. Y acá pues en España, ¿no? Yo me sentí muy satisfecho de hacer ese sueño de Shinda y ser su lazarillo. Ahí está la leyenda del ahorcado, lo que les decía, vean lo maravilloso de cómo construir juguetes a partir de las leyendas. Es una parte muy, muy bonita. Ya les decía el cuartito de la muerte y ahí tienen el cuartito de la muerte, ¿no? Está la muerte y yo
Bueno, un paréntesis, pido una disculpa que yo creo que estaba compartiendo pantalla, pero bueno, tiene solución. Aquí está la leyenda del mágico, miren, como muy, muy valiosa. Don Ambrosio, el que echaba carrera y ganaba, porque hacía pacto con el demonio. Si se fijan, esta torre dicen que era la capilla antigua y lo único que quedó fue esta torre. Derribaron el templo y es lo que significa Shinda en esto. Y lo interesante es que con esta sola manivela, donde está la flechita, se pueden, con esa sola manivela, dan vuelta las brujas, la muerte hace que entre y sale del pozo, el cura entra y sale del templo y el diablo sube. O sea, con una sola manivela, Shinda era capaz de mover desde 1, 2, 3, hasta 5, 6 piezas al mismo tiempo. Él no estudió, llegó hasta 4º grado. La situación económica de su familia le obligó a salir de la escuela para trabajar en el campo. Y aún así, quien sabe de física, de matemáticas, se da cuenta que dentro de estos juguetes hay una maravilla y se podrían hacer estudios de vectores, de bandas, de poleas, y Shinda no estudió y sabía hacer todo eso. Eso es un acercamiento de las partes movibles del juguete. Es algo increíble. Vean, ahí está significando la capilla antigua, la torre con esto. O sea, hay un referente real, histórico. Y bueno, eso es parte de importante de Shinda, ¿no? Las brujas, los nahuales y los chaneques, de esas historias que hemos ido rescatando y que Shinda sigue o significaba en sus juguetes. Yo tengo una colección de más de 100 juguetes de Shinda. Para mí tienen un valor estimativo muy grande, que ha sido muy interesante. Eso es lo que les decía de la primera edición del libro que sacamos, de leyendas, y la investigación que hice del libro del juguete popular, ¿no? Eso es parte, muy rápido, del trabajo que yo he realizado. Siento que ya me queda poco tiempo, pero pues para ir compartiendo, porque los compañeros tendrán mis datos, se los pueden hacer llegar, y yo con todo gusto les puedo hacer llegar todos. Marcos Daniel y Rosalba, pues les pueden hacer llegar muchos de esos textos. Miren, ese es el libro que decía de los ferrocarriles, donde también hay muchas historias en torno a la locomotora. La ciudad de Aguascalientes giró en torno a ese, es el libro que decía del Corpus, que también es muy interesante, que ustedes tienen un campo de investigación muy grande, y en México tantas manifestaciones por rescatar, no solamente historias, leyendas, sino los barrios, los oficios, que se va perdiendo, los organilleros, por ejemplo. Lo que les decía, está el libro de Juan Chávez, que también hay corridos, hay leyendas. Cuando llego a Guanajuato, esta es mi primera investigación, que también me permite conocer a Shinda y a otros artesanos que ya han ido muriendo, las leyendas que fui compilando. La segunda edición del libro de Juan Chávez, aquí está un libro del Trianero, el poeta popular. Este es el que está en internet y lo pueden consultar gratis. Yo se los puedo enviar. Primeramente, ese libro de Shinda se editó en electrónico en España. Si ustedes buscan el Jardín de la Voz, ahora con el Centro Cervantes, encontrarán como 16 libros que pueden descargar gratis. En el caso de México, a mí José Manuel Pedrosa me estuvo dictaminando y ayudando a corregir este libro hasta que lo aprobaron y se publicó, pero tienen de España, de muchos países, tendrán libros para descargar gratis que valen la pena. Aquí está un libro que compilamos sobre el niño que no juega, no es niño, una parte de un poema de Pablo Neruda, y precisamente aquí, si se fijan en la portada, Shinda me hizo este juguete, donde está la maestra Pomar, Shinda y un servidor. Hecho es juguete que yo le pedí. Ahí está la segunda edición del de leyendas, un libro que ayudé a una compañera a hacerlo a partir de unos don Antonio Díaz Galván le hizo estos dibujos a mi alumna para explicarle la tradición, para decirle cómo hacen
los cantos, las velaciones en Jichú, en el Huapango Arbeño. Yo le dije, esos dibujos son muy bonitos. A partir de ellos hay que hacer este libro y se hizo, ¿no? Está en internet. Aquí compilamos, vean cómo hay muchas tradiciones de México muy valiosas, las danzas tradicionales. Todavía soñamos, es un libro que habla de la cultura y patrimonio en Latinoamérica, que es muy interesante porque es lo que venimos refiriendo, de que mucho de lo que creemos que es mexicano, pues no es cierto. O sea, tenemos referentes y compartimos, no podremos decir, esta tradición es de aquí. Lo que sí podemos ver es cómo pervive en México y en otras latitudes, ¿no? Ese libro se hizo en honor al doctor Aaron Pérez Martínez, que lamentablemente falleció, para honrarlo, ¿no? Fue un estudioso de la paremiología, es decir, del estudio de los refranes en México, de la literatura, del folclore literario. Y bueno, aquí son fotos. Precisamente él es José Manuel Pedrosa. Aquí está Shinda contando sus historias, y Blanca Calvo, que es la que nos invitó a España. Aquí le hicimos el primer homenaje póstumo en el Museo de Arte e Historia en León, fue muy emotivo. En esta de arriba, pues Shinda está contando sus historias en el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora, España, y ahí estamos con él. Este es el cartel que nos hicieron para dar difusión. Y bueno, yo he llevado parte de la obra Shinda a otros museos para hablar de él, ¿no? De este personaje, de sus mitos, leyendas, cuentos, su forma de construir juguetes. Y bueno, miren, si quieren, para cerrar, yo no quiero abusar del tiempo, para que también si hubiera preguntas, ustedes... Doctor, sí tenemos preguntas y comentarios, entonces me gustaría iniciar con ellos. Sí. Adriana López Garnica te manda gracias por tener el compromiso de compartir sus conocimientos y experiencias. Gracias, Adriana. Yolanda García Linares te pregunta, hola, doctor Medrano, ¿qué lugares le ha impactado por sus tradiciones orales y por qué? Bueno, una parte de mí es que soy medio vago y he encontrado algunas comunidades en zonas indígenas que me ha impactado precisamente tanto por la forma de narrar como en sí el contexto, ¿no? Y que lleva detrás historias ancestrales. Yo hice la maestría y el doctorado en Michoacán y me di la oportunidad de ir a muchos de los pueblos, sobre todo uno en particular, Ocumicho, donde la artesanía es muy peculiar hacia los diablos de Ocumicho, y ahí encontré, o tuve la fortuna de tener mucha cercanía con Rutilia. Todas las historias de ella me impactaban porque es una persona que rompió con la tradición de la comunidad. Se casaban a los 10, 12, 13, 14 años, y Rutilia llegó a esa edad y no se casó, llegó a los 20 y no se casó. Entonces como que tenía una parte muy, muy interesante como mujer, que rompió mucho de lo establecido. Ahora, algo en concreto que yo me atrevo a decir fue Shinda. Shinda fue alguien que sí me dejó maravillado, pero precisamente por esas historias donde agregamos el plus de ese personaje. Un personaje muy sencillo, muy humilde en el digno sentido de la palabra, que dejaba su trabajo, dejaba lo que estaba haciendo por recibirte, por dedicarte el tiempo, y porque te logró demostrar que hay cosas más valiosas que lo material, que el dinero, y que la felicidad no estriba en lo que posees, sino en lo que vas cultivando, en lo que lleva en tu interior. Shinda fue ese viaje que hicimos a España también fue como ese nexo entre lo que vivimos en Juventino Rosas y lo que él logró en España. Cuando vino José Manuel Pedrosa, él siempre ha dado cursos en el Colegio de México, en la UNAM, en San Luis, pues nos abrió espacios y pudimos llevar a Shinda al Colegio de San Luis, al Museo de la Máscara en San Luis. Entonces, esos viajes también era muy interesante, ¿no? Y reitero, para cerrar, cuando voy a comunidades, sobre todo indígenas, pues sí encuentro eso que preguntas,
porque es otra forma de ver la vida, otra forma de concebir el tiempo y de cómo te transmiten sus historias. Y yo te agradezco por la pregunta, porque siempre hay algo por descubrir. Doctor Yolanda también pregunta, ¿qué estado de nuestro país conserva más tradiciones orales y por qué sería, bueno, por qué conservan más? Mira, dar una respuesta certera no me atrevería porque sería erróneo. Yo creo que a lo largo y ancho de nuestro país encontramos esa riqueza cuando logramos abrir los ojos, cuando tenemos esa disponibilidad de escuchar, que es una parte importante que los jóvenes vamos perdiendo por pasar más tiempo con el celular, no es recriminación, pero en alguna ocasión que platiqué con Elena Poniatowska, me decía que los viejos están esperando un oído amigo que les escuche. Yo creo que si nos damos la oportunidad de sentarnos en la plaza del pueblo o de la ciudad, junto a un adulto mayor y sacarle plática, podremos constatar la riqueza que hay. Si somos capaces de visitar los asilos, esos centros gerontológicos para adultos mayores, y empezamos a escuchar a las personas, yo creo que sería, encontraríamos esa respuesta. Lo que sí podría atreverme que a lo mejor esta parte del centro, occidente y sur podríamos encontrar más porque hay más comunidades indígenas, ¿no? Donde la tradición oral se ha ido transmitiendo de generación en generación. La zona norte, como fue habitada, como fue el proceso sociohistórico, con la pacificación y poblamiento de las naciones chichimecas, o por ser grandes extensiones de tierra y haber haciendas, a lo mejor podríamos hablar de quizá un menor, pero de que lo hay, lo hay. Entonces, yo encontraría en Guanajuato, yo he encontrado mucho, yo creo que no, la propia ciudad, donde aquí se sienten orgullosos por parecerse más a la cultura española, pero he encontrado esa riqueza. Michoacán he encontrado un Guerrero, Chiapas, Oaxaca, quizá porque desde los antiguos mexicanos, la propia Ciudad de México, hay muchos libros donde hablan de las leyendas de la Ciudad de México, y si vamos al Zócalo, al centro, seguro encontramos grandes narradores, ¿no? Pero sí, yo creo que el centro y sur me atrevería que podría haber más. Pero también una parte importante que no debemos descartar es la migración. Entonces, a lo mejor una persona del sur migró al norte y ahí encontraríamos una beta de historias, ¿no? Sí, así es. Doctor Agustín Rodríguez le manda un fuerte abrazo y es un gusto escucharlo. También Lorenzo Ceballos nos pregunta, ¿cómo ayudan las narraciones orales para que los estudiantes de bachillerato profundicen en sus conocimientos literarios e históricos? Agradezco tu pregunta porque desde que son jóvenes, pues es lo que uno a veces anhela, interesar a esos estudiantes por estas disciplinas de las ciencias sociales y que pueden encontrar un camino a seguir, desde la literatura, la antropología, la sociología, etc. ¿Y cómo ayuda? Pues yo creo que desde diversos aspectos. A nivel humano, pues tener esa capacidad de escucha, ¿no? Ese acercamiento a los abuelos y empezar a entablar una sociabilización y encontrará esa parte que tiene que ver con lo humano, con lo de persona a persona. Desde el punto de vista de aprender cosas nuevas, pues los valores que transmiten las historias, ¿no? Muchas historias refieren el valor de la amistad, el valor de la justicia, el valor del compañerismo, y yo creo que eso es importante en los jóvenes, que encuentren un proyecto de vida y que sigan creyendo en esos valores para ser los mejores ciudadanos, mejores personas. Y desde el punto de vista académico, pues también el fomento a la lectura, yo creo que eso es bien importante. Los jóvenes ahora pareciera que cada vez leen menos y es algo esencial para crecer académicamente y personalmente, pues es seguir leyendo, ¿no? Y quizá si alguien todavía no tenía duda de qué puede estudiar,
pues saber que hay este tipo de disciplinas desde las ciencias sociales donde una parte importante podría ser el estudio de las narraciones orales, otro las tradiciones mexicanas, la cultura mexicana, etcétera. Entonces yo creo que si esto es como sembrar una semilla para que los jóvenes dediquen un poco más de tiempo a los adultos mayores, particularmente a sus abuelos, yo siento que ya tendría una ganancia, ¿no? Así No sé es. si hubiera otra pregunta. Y sí tenemos otra pregunta, doctor. Paloma Robles Lacayo pregunta, ¿cuál es la ascendencia indígena de Chinda? Bueno, agradezco y envío muchos saludos a Paloma. Shinda se decía que su ascendencia indígena era otomí. Sabemos que en esta región de Guanajuato prevalecía varias etnias, pero predominaba el chichimeca Jonas, y que bueno, todavía hay muchas tradiciones que perviven desde lo literario, la cocina tradicional, las danzas, etcétera. Pero Shinda se decía descendiente de otomís. De hecho, él dice que su nombre en otomí precisamente era Shinda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero bueno, particularmente él se decía de ascendencia otomí. Y esta zona de San Miguel de Allende, Juventino Rosas, pues sabemos que había una presencia fuerte de la etnia otomí. Doctor, muchas gracias. Mayra Borbón, ella es de Sonora y nos dice que la tradición oral indígena, popular también por allá, no ha sido lo suficientemente estudiada debido al centralismo, pues, se ha olvidado quizá un poco y le causa conflicto que se refieran a todas estas culturas del norte como chichimecas, porque es una región muy grande del país, prácticamente la mitad. Algunas personas estamos trabajando en ello y creo que tiene mucho sentido. Sería mejor decir que no ha sido suficientemente estudiada esta parte del país. Por supuesto, Mayra, por supuesto. Yo estoy muy de acuerdo con Mayra y veo que tiene razón. Y es verdad, nos hemos olvidado de estas etnias y muy importantes, ¿no? Tanto en su tradición oral como creencias o desde el punto de vista de la artesanía propia, los seris, los yaquis, los tarahumaras, los mayos, y, y sí, yo también estoy de acuerdo con ellas, pero no ofender a nadie, pero sí ha habido un centralismo, y este centralismo se ha dado desde la propia Ciudad de México, ¿no? Aún con la provincia, y creo que se acentúa más hacia el norte. Y yo ahí le diría a Mayra que tiene una oportunidad muy grande de cosechar en tierra fértil, y que lo que pueda lograr pues va a ser muy importante, porque cuando uno se acerca a muchas de estas comunidades, encuentra una riqueza que nosotros mismos desconocemos. Y sí, sí, cierto, Mayra, creo que ahí tienen mucho por hacer con estos grupos, ¿verdad? Que es muy interesante a lo largo y ancho del norte. De hecho, podríamos discutir desde la propia construcción sociohistórica de lo norteño. Desde ahí ya podríamos hacer toda una cuestión muy interesante de cómo se ha construido el mismo concepto del norte, y cómo hemos descuidado estas comunidades, ¿no? El estereotipo del norteño, si habláramos de ese estereotipo que marca Piporro, pero olvidamos mucho de esos grupos indígenas de estas zonas que tienen, por así, una riqueza en sus tradiciones gastronómicas, tradiciones dancísticas, tradiciones musicales, y a lo que estamos hablando, las tradiciones orales. Pues te felicito y agradezco que estés haciendo esa labor. Así es, Mayra, esa es una gran área de oportunidad para que las personas que somos del centro del país conozcamos toda la tradición oral que tienen en el norte, una región para nosotros lejana, pero no ajena. Y tenemos una pregunta más, doctor, es también de Lorenzo Ceballos. Él nos dice si nos podría mencionar algunas formas narrativas de la tradición oral en México. Quisiera entender bien su pregunta como formas narrativas, pero bueno, yo he encontrado
Por ejemplo, cuando he estudiado las leyendas, yo lo que he ido haciendo es crear un corpus como un repertorio de leyendas y luego irlas clasificando, hacer la parte de ir viendo por toponímicas, de aparecidos, de tesoros, personajes, históricas, etcétera. Otra parte que yo también he visto dentro de estas tradiciones, pues han sido los cuentos, ¿no? Cómo se van diferenciando cuentos, leyendas, mitos, las fábulas, las remembranzas, las anécdotas, y cómo cada una tiene sus particularidades. Entonces, yo he ido, cuando voy con el narrador, pues trato de ir diferenciando, ¿no? Pues aquí nos está contando unos cuentos, aquí está contando unas leyendas, aquí nos está dando anécdotas, y entonces empiezo a clasificarlas, y de ahí pues ya su posterior estudio, de ir creando, encontrando lo que ya refería, y el mejor ejemplo para mí pues sería, por ejemplo, la Llorona, ¿no? Cómo cenar la Llorona en diferentes regiones, y ya ir dando sus especificidades, ¿no? Y lo que hay detrás de los textos, que es algo muy importante también, ¿no? ¿Qué subyace en estos textos? Y en el narrador, que es el contexto, que para mí es muy importante, es lo que le da sentido a estas narraciones, ¿no? ¿De dónde estamos hablando? ¿Quién está contando la historia? ¿Qué personaje es, no? Un poco su trayectoria, si es adulto mayor, si es joven, si es niño, esta parte importante de cómo construye su mundo, cómo ha sido, desde dónde está parado para narrar esa historia. Y no sé si respondí, no entendí muy bien la pregunta, pero... Pues yo creo que sí está muy bien, doctor. Pues bueno, ya no tenemos ninguna pregunta, comentarios. Sin embargo, yo quisiera consultarte si podemos terminar esta charla con el video de la bufa. ¿Cómo ves? Sí, agradezco y creo que será un buen cierre. Sí. Bueno, si gustas agregar algo para toda la comunidad, pues con todo gusto. No, pues agradecerles a ustedes esta oportunidad de acercarnos a nuevos públicos, a nuevos compañeros, y decirles de que lo que se ofrezca, si quieren que comparta textos, con todo gusto lo hago. Por ahí mi correo es gmedrano.deluna@hotmail.com, y si no, en academia.edu hay muchos de estos textos, y pues agradecerles a ustedes esta oportunidad de acercarme a los jóvenes y a los colegas, a los profesores, a los investigadores y público en general. Siempre es un gusto encontrar gente interesada en esos temas. Muchas gracias. Entonces nos vamos al video y pues bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos este viernes a escuchar sobre la tradición oral en el Bajío. Nos vemos la próxima semana con Ciencia Viral, las charlas literarias desde el confinamiento y toda la programación que el Colegio de Ciencias y Humanidades tiene para ustedes durante esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Muchas gracias de nuevo, doctor, y nos vemos muy pronto. Nomás quisiera hacer una sugerencia. Por lo que refieres, en esta sana distancia de confinamiento, creo que es muy importante aprovechar esos espacios de confinamiento para acercarse a su propia familia, a los hermanos, a los papás, y que a lo mejor esta dinámica de que hicimos hoy sirva. Yo lo hice con estudiantes. La tarea era rescatar las historias desde la propia familia, ya que estaban en confinamiento y no podían hacer trabajo de campo, y resultó muy gratificante. Muchos estudiantes escucharon al papá o al abuelo y supieron muchas cosas que nunca lo habían escuchado. Y yo, los jóvenes CCHeros, aprovechen esta etapa de confinamiento para escuchar a los abuelos, a los papás, a los hermanos, y recuerden sus historias de la infancia y las escriban. Un abrazo y muchas gracias.
Hace varios siglos, en los principios de la época colonial en la Nueva España, existía un modesto hogar de campesinos en una pequeña planicie, casi perdida entre el muro de montañas que rodeaban a la recién formada ciudad de Guanajuato. El padre, alfarero de profesión, era auxiliado por su mujer y su pequeña hija de 9 años en sus labores. Por su parte, el hijo mayor, un joven de alrededor de 20 años, se ocupaba del pastoreo, llevando a las ovejas y cabras de la familia a pastar al pie de los montes, donde crecía en abundancia la hierba. Nuestro pastor, de nombre Lorenzo, no obstante su rusticidad, era sensible a la belleza y se extasiaba en la contemplación de los paisajes que la aurora pintaba. Y creía adivinar cantos misteriosos que el viento le llevaba desde la espesura de los mágicos parajes. De ese modo, Lorenzo dejaba transcurrir las horas casi inmóvil y ensimismado en el encanto del lugar. En una ocasión, creyó oír una voz que provenía detrás de una roca, y se detuvo deleitado para localizarla. Pero casi al instante, ésta cesó. El pastor atribuyó el suceso a alguno de los 1000 ruidos que se oyen en esos parajes. Pasaron varias semanas y cuando Lorenzo casi había olvidado el extraño incidente, nuevamente volvió a escuchar un murmullo femenino en el mismo sitio que la vez anterior, tan tierno como el canto de un ruiseñor, pero esta vez como si fuese un lamento. Sálvame. Sálvame. De inmediato, el pastor corrió hacia el sitio donde provenía aquel llamado, mas todo estaba solitario y únicamente el viento peinaba los cazaguates y breñales. Confundido, Lorenzo creyó estar sufriendo alucinaciones. Sin embargo, un raro desasosiego había quedado grabado en su conciencia. Al día siguiente y a la misma hora, Lorenzo volvió hacia el aprisco. Indiferente a lo que había ocurrido el día anterior, la misma voz lo detuvo una vez más. Lorenzo, sálvame. El mago que me custodia se ha ausentado. Llévame hasta la basílica en donde quedará deshecho mi hechizo. Llévame contigo, y a cambio de ello te entregaré riquezas de la ciudad encantada que existe entre estos montes. El joven pastor no resistió la súplica. Se volvió hacia la joven, la cargó entre sus brazos, comenzó a bajar por los vericuetos espinados y peligrosos. La mujer le hizo una alarmante advertencia. No importa lo que suceda. No vuelvas el rostro por ningún motivo. Lorenzo escuchó a sus espaldas gritos espantosos que le ordenaban detenerse, pero la suave voz de la joven lo animaba sin cesar a seguir adelante. De repente sintió que algo le tocaba por la espalda e imprudentemente miró hacia atrás. De inmediato, su preciosa carga se transformó en una monstruosa serpiente, pero ningún rastro revelaba la presencia de la criatura. Atónito y profundamente decepcionado, un ruido espantoso se produjo a su alrededor y una especie de terremoto comenzó a sacudir las rocas que se fueron agitando a su vista, a manera de colosal mausoleo donde había quedado sepultada su bien amada.